días, hermanos. Un feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Para los que están yendo tal vez al trabajo, para el hermano que está en casa, pues saludarle, agradecerle al Señor por tenernos con vida y con bien y para poder desarrollar este estudio del día de hoy. Pues como siempre y como cada mañana, también como mis hermanos lo han hecho y siempre lo harán, encomendarnos primeramente al dador de la vida, al que nos provee el Espíritu, para poder comprender su palabra, para poder estar en conformidad de acuerdo a lo que Él nos quiere decir a través de los escritos y de su santa palabra. Pues vamos a orar antes de comenzar este estudio, el estudio de hoy, domingo 31 de marzo, el último estudio para este mes. Acompáñenme. Padre amado, agradecerte, querido Dios, porque nos das la vida cada día, nos permites seguir viviendo. Gracias por que mis hermanos también sé que van a oír de tu mensaje, por aquellos que comparten, por aquellos que utilizan las redes, por todos, Señor, los que están prestos a oír de tu palabra. El mensaje del día de hoy tiene como fundamento lo que es acerca del gobierno que usted hizo desde la eternidad y el gobierno que se viene en el futuro. Y pues queremos comprender, Señor, esa base para no contarnos como los que son desobedientes, sino más los que se aferran a creer lo que usted estableció en su palabra. Guíenos a todo entendimiento, que todo lo que leamos pues en nosotros nos dé a conocer lo que usted ha dejado como un testimonio y que ese testimonio sea vivo. Sabemos que en nosotros no hay mérito alguno, es por eso que los méritos siempre los pedimos a través de su Hijo amado Jesús, mi Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. El título de hoy es Un gobierno celestial armonioso. Un gobierno celestial armonioso. Cuando hablamos de gobierno, pues hay un gobierno por el título celestial, igual que aquí en la tierra no hay gobiernos también humanos, pues si sabemos que todo gobierno tiene una base, ¿no? Una constitución, tienen mandatos, tienen leyes, y pues sabemos que si Dios es creador de todo, Él es el que puso los fundamentos de todo y Él es el que también puso las leyes para todo. Cuando hablamos de Dios, como pueblo creedor de Dios y de su ley, pues siempre vamos a estar pegados a la justicia y al juicio, tal como lo encontramos en el libro de Salmo. Muchas veces solamente se habla de la justicia y del amor, pero Dios también es un Dios de juicio, ¿no es cierto? Va todo de la mano. Y para saber que hay justicias, hay mandamientos, y los mandamientos pues es la base, ¿no? Para también establecer un juicio y ver, ¿no?, cuál es el carácter, el comportamiento del ser humano. Justicia y juicio es la base del gobierno de Dios, y es por eso que siempre que vamos a hablar de Dios tenemos que hablar de la ley, ¿no? No podemos hacer una separación. El mundo cristiano de hoy pues ha dejado de lado la ley. Es por eso que como pueblo adventista, vamos a decirlo así, siempre vamos a exaltar lo que es Dios, Cristo y pues sus mandamientos, ¿no? Como pueblo que desempolvó el arca del pacto. Dice así la primera pregunta. Desde la eternidad, ¿qué ha caracterizado a la ley y al gobierno de Dios? Desde la eternidad, ¿qué ha caracterizado a la ley y al gobierno de Dios? Nosotros sabemos que la ley viene desde el cielo, lo vamos a seguir viendo o escuchando a través de estos mensajes, de estos estudios, para aquellas personas que aún no conocen, ¿no?, desde dónde se fundamentó los mandamientos, las leyes, y hoy vamos a conocer un poco. La pregunta es, desde la eternidad, ¿qué ha caracterizado a la ley y al gobierno de Dios? Como primer versículo tenemos Salmo 119, 142. Salmo 119,
el versículo 142 nos dice así: tu justicia es justicia eterna, tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. Sabemos que la ley es todo lo que sale de la boca del Señor. La ley se traduce como la Torá para muchos, o también se traduce como la instrucción, ¿no? Y todo lo que sale de la instrucción de la boca del Señor es verdad. Y si nos enfocamos arriba, dice, tu justicia es justicia eterna. ¿Y qué es la justicia de Dios? El mismo salmista lo aclara un poco más adelante en el versículo 172, dice: mi lengua canta tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahí está, los mandamientos son la justicia de la cual está hablando acá el salmista. Y si nosotros pasamos a leer lo que escribe la sierva del Señor en la revista Señales de los Tiempos de 1890, un 28 de abril, se publicó este párrafo, dice así: los ángeles fueron creados llenos de bondad y amor. Ellos tenían un amor supremo a su Dios y desinteresado entre sí, y eran impulsados a complacerlo mediante este amor. La ley de Dios no era un yugo penoso para ellos, sino que se deleitaban cumpliendo sus mandamientos, escuchando la voz de su Padre. Interesante. ¿Existía la ley de Dios? La sierva nos dice que sí. Sabemos que como profeta ella, y como los profetas que Dios puso, siempre Dios puso profetas para exaltar su ley, para ir al pueblo y enseñarles, ¿no?, cuál era el camino por el cual ellos estaban desviando. Es por eso que la sierva del Señor siempre también exalta lo que es la ley de Dios, así como lo hizo, vamos a decir, Juan el Bautista, el profeta Elías, Jeremías, Isaías. Siempre ellos exaltaron y llevaron al pueblo, no a la obediencia, pero sabemos que siempre el pueblo se rebelaba. Entonces lo que hace ella aquí es decirnos que la ley no era un yugo penoso, no era una carga, sino que se deleitaban cumpliendo los mandamientos, hablando de los ángeles, escuchando la voz de su palabra. ¿Cómo es que vivían vamos a decir, en amor, en deleite y en bondad, como ella lo especifica aquí? Escuchando la voz de su palabra. Entonces, no es algo que ella inventa, porque si nosotros nos vamos a Deuteronomio 38, les invito a buscar Deuteronomio 38, nos dice así: y tú obedecerás de nuevo la voz del Señor, y pondrás por obra todos sus mandamientos que te mando hoy. ¿Cómo se puede volver prácticamente aquí a la obediencia? De acuerdo a lo que escribe Moisés, nos dice: tú obedecerás de nuevo la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que te mando hoy. El ser humano en sí no es nada, ¿no es cierto? Sabemos, si quiere ir a la obediencia no puede. ¿Cómo se realiza una obediencia? Escuchando, nos dice aquí, la voz del Señor. Y eso es lo que hacían también los ángeles. Escucharon la voz y pues pudieron guardar y cumplir los mandamientos, como lo dice la sierva y como también lo da a entender la palabra del Señor. Entonces para muchos puede ser difícil. ¿Por qué? Porque se han rehusado a oír la voz de Dios. Y la voz de Dios pues nos anuncia y nos avisa, ¿no?, que siempre hubo una ley de amor, y es la que rige desde arriba a los ángeles. Entonces la pregunta era: ¿qué caracterizó a la ley y al gobierno de Dios? De acuerdo a lo que hemos leído, la respuesta la vamos a leer. Dice que tanto el gobierno de Dios y su ley son eternas, lo vimos, ¿no? Y vimos que eran el fundamento. Ustedes pueden poner sus respuestas. La palabra de Dios es tan amplia. Puede haber una respuesta quizá aún más ahí que pueda acotar este tema, se lo puede hacer. Y pues esa sería la respuesta para esta pregunta. Sabemos que está desde la eternidad, es el fundamento y pues rige, ¿no?, tanto a los ángeles, a los seres creados, como a nosotros también, seres también creados de la mano de Dios.
La siguiente pregunta nos dice, ¿qué puntos debemos tener en cuenta acerca del Creador y Gobernador del universo? Repito, ¿qué puntos debemos tener en cuenta acerca del Creador y Gobernador del universo? Nos invita también a leer esta pregunta el Salmo 102, 25 al 27. Vamos a ir al Salmo 102, capítulo 102. Vamos a leer los versículos del 25 al 27. Nos dice así: En el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos pasarán, pero tú permaneces como un vestido. Todos se envejecerán, y como un vestido los cambiarás y descartarás. Versículo 27. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Hablando del Creador. La misma palabra dice que Dios no cambia. Tanto Antiguo y Nuevo Testamento, Dios es uno solo, en amor, en bondad, ¿no? Entonces, si estableció algo para un pueblo que estuvo antes de la cruz, ese mismo fundamento es para un pueblo que está después de la cruz, ¿no es cierto? Aquí no hay religión o religión que estableció el hombre. Dios estableció un pueblo y ese pueblo está basado desde el Antiguo al Nuevo Testamento con los mismos requisitos que Él ha hecho. Entonces eso es lo que nos da a entender el salmista cuando dice que Dios no cambia, todo cambia, el vestido se cambia, pero lo que Dios fundamentó permanece y aunque pasen los años no se acaban. Y también vamos a leer Isaías 48, 12 y 13. Vamos a ver Isaías 48, dos versículos, el 12 y el 13. Óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también el último. Mi mano fundó la tierra y mi derecha extendió los cielos. Cuando los llamo, todos comparecerán ante mí. Reprendiendo, ¿no?, Dios a Israel. Entonces todo fue fundamentado por Él, dice, y todo permanece por Él. Entonces, si todo Dios lo estableció, si todo gobierno fue establecido por Él, pues sabemos que hay una ley, ¿no? Cuando el maestro estuvo aquí en la tierra, hablaba de un gobierno. Decía que el gobierno de Dios había llegado, porque estando Él en la tierra, ¿no?, el gobierno de Dios se acercaba más a nosotros. Sabemos que ese gobierno es futuro y pues ese gobierno definitivamente va a tener mandatos para nosotros. Y todos los que querramos entrar a ese gobierno por la sangre de Jesús, pues tiene un orden. Si un gobierno humano, como decíamos, tiene sus leyes, tiene sus constituciones, pues el gobierno de Dios, Él como fundador de todo y con su Hijo, pues establecieron también para nosotros un gobierno y ese gobierno tiene que tener su ley, ¿no? Y las leyes son de los gobernantes. En este caso vamos a leer también lo que nos dice la sierva del Señor en la misma revista Señales de los Tiempos de 1879, del 23 de enero. Dice así: Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, libre de pecado y con órganos bien desarrollados. Es curioso lo que dice la sierva aquí, que Dios crea al hombre libre de pecado y con órganos bien desarrollados. ¿Por qué resalta esto la sierva del Señor? Porque hoy el ser humano acarrea muchas enfermedades, ¿no? Sabemos. ¿Y por qué? Porque viola también las leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes de la salud. Es por eso que ya el ser humano cada vez decae más. Después de la entrada de pecado vemos
y después del diluvio, cuando el hombre comienza a comer carne, incluso, por ejemplo, hasta sus años van decayendo, ¿no? Para lo que vivió Adán, su descendencia. Vemos que después del diluvio el ser humano comienza a decaer en la edad. ¿Y por qué? Porque viola, ¿no?, la ley de la salud, a diestra, ¿no?, y a siniestra. Entonces, dice así: la tierra iba a estar poblada de seres inteligentes que eran solo un poco inferiores a los ángeles. Sabemos que esto es cierto, lo dice la sierva y también lo dice la Biblia. Somos nosotros seres inferiores a los ángeles. No, y no porque Dios haya tenido algo contra el ser humano, ¿no?, sino que fuimos creados nosotros con esta naturaleza, ser inferior al ángel. ¿En qué sentido? Que los ángeles están aquí en la tierra, no, seres invisibles, cosa que nosotros no tenemos esa capacidad. Ellos van y vienen del cielo, eso tampoco nosotros podemos hacerlo. En ese aspecto somos no inferiores a ellos, pero hemos salido de la mano del mismo Creador. Luego nos dice: pero Dios primero probaría a la santa pareja, hablando de Adán y Eva, y probaría su obediencia. Dios los probó, sí los probó, y vería Dios, ¿no?, a dónde iba a ir la obediencia, si iba a ser una obediencia humana entre ellos o iba a ir la obediencia hacia su Creador. Luego nos dice: porque Él no tendría un mundo lleno de seres que ignorarían sus leyes. Interesante. Adán hizo lo peor que pudo hacer, dadas las circunstancias. Al hacer lo que Dios había prohibido expresamente, opuso su voluntad a la voluntad de Dios, librando así guerra contra sus exigencias. Dios dijo: no toques, no comas, no codicies, porque esto es mío, ¿no? Sabemos que los principios siempre están ahí, así por ejemplo como el diezmo. Dios te dice: yo te doy todo, mi mano está para ti dispuesta, pero a mí sepárame una porción. Y este principio lo vemos no escrito directamente, por ejemplo, en el huerto del Edén, pero sí ya estaba fundamentado este principio. Cuando Dios les dice: de todo árbol puedes comer, pero este me toca a mí, esto es mío, no lo toques. Entonces, para las personas que creen que no hubo mandatos y leyes en el huerto, sí lo habían, estaban los principios ahí fundamentados. De todo lo que yo te doy, le dice Dios, esto me corresponde a mí. Entonces, esto es lo que la sierva también da a conocer aquí. Dios los pone a prueba, Dios les dice, ellos desobedecen y pues ellos libran una batalla, y esta batalla se lleva hasta el día de hoy. El sistema católico le puso pecado original, pues está mal dicho, ¿no? Porque el ser humano no nace con pecado, a no ser que el pecado sea concebido en el hombre. Y si hay un pecado original, pues al entendimiento de muchos sería la desobediencia. Y esta es una batalla que se libra hasta el día de hoy, como dice la sierva, librando así guerra contra las exigencias de Dios. La desobediencia, ¿no? Lo que el ser humano acarrea. Dice así: la pluma de la inspiración ha trazado con precisión la historia del pecado y la caída de nuestros primeros padres, para que todas las generaciones puedan ser advertidas de no seguir el ejemplo de Adán, sin tener en cuenta en lo más mínimo los requisitos de Dios. Dice: si la prueba hubiera sido con respecto a asuntos más importantes, ojo, los hombres podrían haber excusado el pecado de desobediencia en lo que ellos llaman cosas más pequeñas. Si Dios hubiera puesto, digamos, provisiones más fuertes, digamos, para Adán, entonces dice la sierva que el hombre hubiera tenido de qué cogerse o de qué sostenerse. Señor, tú eres un Dios malo, ¿no? Mira lo que hiciste, no pudimos pasar la prueba. Pero fue algo sencillo, como dice Juan, ¿no? Y hablando de los mandamientos de Dios, y los mandamientos no son gravosos, dice Juan. O sea, los mandamientos no son difíciles para el ser humano, pero el ser humano encaprichado siempre dice: la ley es difícil. ¿Cómo puede ser difícil no matar, no robar, no codiciar, descansar un día para el Señor y no tener ídolos? Y entre tantos, ¿no?
pero así es el ser humano. Entonces, para ellos fue una prueba algo sencillo, para que no se puedan agarrar, dice la sierva, de algo, de reclamarle a Dios, que era un Dios severo, pero aún así no pasaron la prueba. También vamos a agradecer a Dios, hermanos. Tenemos el canto ahorita de las cigarritas o chincharritas, ¿no?, que nos están acompañando como una alarma, anunciando que ya estaban haciendo. Y también tenemos, ¿no?, el cántico de los animales. Qué bonito es para todos invitarles, ¿no?, a escuchar estos sonidos, y eso solamente se goza, ¿no?, en el campo, Seguimos, hermanos. Luego dice, pero Dios hizo la prueba con Adán sobre las cosas más pequeñas, nuevamente recalca, para mostrarle al hombre que la más mínima desobediencia a sus exigencias es pecado en todo sentido de la palabra. Entonces dice así, Dios, el gobernador del universo, hizo todas las cosas sujetas a su ley. Repito, Dios, el gobernador del universo, hizo todas las cosas sujetas a la ley. Todo está sujeto, dice, a una ley. ¿Cuáles cosas? Las del universo. Cosas aparentemente insignificantes, ojo, y cosas de la mayor magnitud. Todo dice que tiene una ley. Cosas insignificantes y cosas mayores. Todas son gobernadas por leyes adaptadas a su naturaleza. Interesante, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, en el libro de Job, me parece que es Job 26:7, ahí hay una ley. ¿Y cuál es esa ley? La ley, por ejemplo, de la gravedad. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que la tierra cuelga de la nada. Y eso es una ley, ¿no? El Señor mandó que sea así y así se estableció. Para la ciencia puede haber explicaciones, pero Dios es el que estableció, ¿no?, esa ley. Y acá dice la sierva, ¿no?, que hay cosas mínimas y superiores adaptadas a su naturaleza. ¿Y por qué? Porque el gobernador puso en el universo, nos dice, una ley de, por ejemplo, ahí vemos de que la tierra cuelga, ¿no?, de la nada, las leyes naturales, como dice ella. Y pues como hablábamos, ¿no?, también de las leyes de la salud. Luego nos dice, nada de lo que Dios ha hecho ha sido olvidado o dejado a la casualidad. Entonces, se habló bastante aquí de la ley. Como les decía, los profetas de Dios, los mensajeros de Dios siempre se han enfocado en exaltar su ley, y esto es lo que estamos viendo. Y pues la pregunta nos decía, ¿qué puntos debemos tener en cuenta acerca del Creador y Gobernador del universo? Si hablemos de la ley, la respuesta es que todo gobierno está establecido a través de un mandamiento, ¿no?, de una ley, de preceptos y todo lo que el Señor pues ha puesto. Tal vez no tenemos una respuesta, digamos, para todos igual. Todos vamos a poner nuestras respuestas ahí para los que tienen este estudio, y para los que no tienen pues esta guía, de acuerdo a lo que hemos oído. El Creador y Gobernador del universo ha puesto en todo momento sus leyes, así como vemos el sol, la luna, las estrellas, cuelgan, ¿no?, por la palabra del Señor. Y pues así como la ley de la gravedad, todo fue establecido por el Creador. Bien, hermanos, hemos llegado al punto final de este estudio. Estuvimos hablando del huerto del Edén, ¿no?, con la desobediencia de nuestros primeros padres. Adán en el huerto, luchando, ¿no?, y oyendo la voz de Eva, y por la cual se desvió y fue contra la instrucción de Dios, contra su ley. Y también tenemos, ¿no?, al segundo Adán, también luchando en el huerto, donde recibió, ¿no?, la carga de nuestros pecados en el huerto del Getsemaní, y salió vencedor por nosotros. El hombre también lucha una batalla, ¿no?, en esta vida, y pues una batalla espiritual, la cual tiene que ser progresiva, y sabemos que como carne no vamos a poder adecuarnos a la ley de Dios, y es por eso que necesitamos, ¿no?,
a Cristo viviendo dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu, para poder bloquear toda la desobediencia que nuestro cuerpo nos lleva y nos conlleva a realizar. Entonces, salgamos vencedores. A los que estamos en rebeldía contra Dios, pongámonos a derecho, aceptemos que Él ha establecido leyes y fundamentos, no nos volvamos ignorantes. Podemos ser ignorantes, hemos sido ignorantes, pero de saber que hay una ley establecida e ir contra ella, ya no es ignorancia, sería rebeldía contra Dios, y eso es lo que no queremos. Queremos todos ir a la vida eterna y en obediencia a sus santos mandamientos. Santiago dice, si pisas uno, has pisado todos. ¿Y de qué sirve no matar, no robar, si por ahí estamos quebrantando o flaqueando en un mandamiento porque nos enseñaron a hacerlo? Pues es tiempo de escuchar la voz de Dios, como lo vimos en Deuteronomio 38, y volvernos a su palabra, a sus mandamientos, porque los mandamientos, nos dice, son justicia. Y esa justicia pues viene de Cristo, ¿no? La cual me hace recto en Él, en sus méritos, y eso es lo interesante, de que solamente en Él podemos ser guardadores de esta ley, para no tropezar. Entonces, mis hermanos, les agradezco por haberme oído y pues vamos a culminar ya. Para todos, de repente algunas preguntas pueden dejar como siempre en este ministerio, cosas que vamos a ir aclarando a través del tiempo, del transcurso de los días, y también mis hermanos estarán subiendo los estudios para más entendimiento de lo que se quiere dar a conocer. El estudio que vamos a iniciar también el día de mañana, lunes, se titula La Ley de la Libertad. Interesante título, ¿no?, de este folleto, La Ley de la Libertad, la cual está, ¿no?, desde el Nuevo Testamento, como lo estableció Santiago, la Ley de la Libertad, con ese nombre, pero vemos que la ley es libertad desde siempre, ¿no? Desde siempre, desde la eternidad y por la eternidad. Muy bien, hermanos, gracias por escucharme y por darme parte, pues nos vemos hasta próxima, otra oportunidad.